Empezamos con la última reunión del día. Vamos a hablar, primero va a presentar Sergio Beltrán García. Él es arquitecto y activista especializado en procesos de construcción de verdad y memoria en contextos violentos. Ha colaborado en los procesos de Memorial News Divine, Guardería ABC, Ricardo Cadena, el feminicidio de Lesbi Berlín Rivera Osorio. Durante la emergencia de los sismos de septiembre de 2017, Sergio fundó Verificado 19S, una plataforma de crowdsourced fact-checking que en colaboración con más de 30 organizaciones agilizó el abastecimiento de las necesidades en sitios de desastre, salvando vidas en los momentos más críticos de este desastre natural. Sergio también practica como arquitecto forense, actualmente asistiendo en el caso del feminicidio de Lesbi Osorio en la ciudad universitaria, así como en el caso del colapso del edificio de Bolívar 168 en la Ciudad de México. Sin más, te cedo la palabra. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, nada más puedo tener que cometer la grosería de irme en cuanto termine mi ponencia porque tengo una junta a las 6, pero perdón. Sin más, comencemos. Pues bueno, el título de esta ponencia es Descentralizar la información para protegernos de una mejor forma. Y lo primero que quiero contarles es la anécdota de ese 19 de septiembre, de cómo me fue a mí. Yo estaba ese día a unas cuadras de Álvaro Obregón 286. Fue a la 1:34 que me encontré frente a ese derrumbe y había cruzado algunos momentos antes la avenida Insurgentes, que era pues, un caos. Ambulancias, patrullas, personas siendo evacuadas de un hospital privado en sus camastros, no había señal, no se sabía qué tan grave había sido el sismo. En pocas palabras, estaba yo como ustedes, desinformado e incomunicado. Caminé hacia mi casa y descubrí, una vez que recuperé señal de internet, que la CDMX en efecto estaba gravemente afectada. Y a diferencia de 1985, yo no había nacido en aquel entonces, pero había una sobreabundancia de información. Si bien muchas de las narrativas de hace 33 años es que no había información, pues aquí era todo lo contrario. Y en las redes sociales yo lo que me puse a hacer fue cruzar información de cuentas y personas en las que yo confío. Y primero ubiqué una lista de 10 colapsos que ya había evidencia, fotografías, videos, personas con credibilidad que manifestaban que sí existía una emergencia en esos lugares. Y lo que hice fue ir a una herramienta cotidiana, que seguro varios de nosotros aquí usamos todos los días, que se llama Google Maps. Y ahí creé un mapa colaborativo. Y bueno, inmediatamente después de hacer esto, y antes de publicarlo, recibí una llamada de un familiar que de hecho trabajó muchos años en la Cruz Roja Mexicana, llegó a ser vicepresidente de la Sociedad Mexicana, y me decía, él vive en el extranjero, y me decía que un familiar, alguien que lo había cuidado de niño, estaba posiblemente atrapado en el colapso de Avenida Niños Héroes de Chapultepec, 173. Sin pensarlo mucho, decidí publicar el mapa, lo moví en redes de periodistas, de defensores de derechos humanos, de personas que desde hace varios años trabajan en incidencia en políticas públicas de la Ciudad de México, y me fui en bici a esta dirección y me quedé incomunicado de nuevo. En las 2 horas que yo estuve en el colapso, donde afortunadamente encontré sana y salva a doña Alma, al familiar de mi familiar, pues, yo descubrí más cosas, ¿no? Descubrí que había no solo una sobreabundancia de información en las redes, sino que también se estaba gestando o se está gestionando los recursos de una forma muy dispareja. En este colapso en particular, habían ya montañas de botellas de agua para cuando yo llegué como a las 3:30 como a las 4 de la tarde, pero lo que las señoras que estaban organizando el acopio decían era que, pues bueno, es que no tenemos medicina, no tenemos herramientas, ya que dejen de traer agua, por favor. Entonces quedaba claro que nos hacía falta ser más inteligentes en la forma que estábamos dando respuesta a los ciudadanos. Y bueno, la parte en la que estaba este colapso no había luz, entonces también me quedé sin batería. Y
y en eso llegaron los policías de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Pública, llegaron los militares y recuerdo que formaron un perímetro alrededor de este colapso y no hicieron nada. Éramos los ciudadanos quienes estábamos buscando una forma de reordenar este caos que estaba enfrente de nosotros. Cuando llega la luz, yo recibo casi inmediatamente una llamada de una amiga de la infancia que me dice, oye, hay un mapa que se ha vuelto viral y tiene tu nombre. ¿Lo hiciste tú? Dije, pues sí. Pues bueno, está en todos los portales de noticias y se ha convertido en la herramienta principal para que los ciudadanos nos enteremos de qué está ocurriendo. Tuve que regresar a mi casa. Y no solo eso, sino que yo era la única persona con permiso para poder modificarlo. Entonces, durante la tarde y la noche del 19 de septiembre, yo estuve en mi casa recibiendo la información directamente de Presidencia de Protección Civil a nivel federal y manualmente yo tenía que actualizar este mapa. Entonces, la responsabilidad, ya estaba cerca de 3 millones de visitas, como por ahí de las 10 de la noche. Cada media hora aumentaba 200, 300 mil visitas este mapa. Entonces, tenía una enorme responsabilidad en mis manos de gestionar esta información, pero mientras tanto yo recibí llamadas de personas de mucha confianza diciéndome que habían ido a los puntos que ubicaba el mapa y que no había ninguna emergencia ahí. Entonces, quedó claro después de 3 veces que personas me llamaron que los datos oficiales de las instancias federales también tenían errores. Y entonces eso, aunado a la experiencia de lo que yo había observado en el colapso de Avenida Niños Héroes de Chapultepec, dejaba muy claro que los ciudadanos teníamos que despertar el siguiente día listos para dar una respuesta mucho más contundente y ordenar la información. Afortunadamente esa noche, en paralelo, muchos otros ciudadanos estuvieron organizando alrededor de centros de acopio, organizando redes de transporte, generando albergues y creando lo que se convirtieron en redes de monitoreo. No sé si ubican como más o menos estas imágenes que estuvieron circulando la noche del 19, pero la cosa es que como por ahí a las 6 de la mañana del 20 despertamos y nos dimos cuenta que éramos muchos, que varios estábamos duplicando esfuerzos y nos organizamos para juntarnos en un único centro de manera presencial. Y por ahí de las 11:30 de la mañana del 20 de septiembre fue que se lanzó Verificado 19S. Y pues bueno, el objetivo de Verificado 19S era muy sencillo. Era brindar información veraz, oportuna, clara y útil a todos los actores, sean gubernamentales o ciudadanos o organizaciones internacionales que estaban dando respuesta al desastre. Y bueno, para poder hacer esto, seguimos utilizando herramientas digitales para recolectar información sobre todo. Intentamos muchas cosas, pero lo que mejores resultados dio fue lanzar esta serie de formularios a través de redes sociales en la cual un ciudadano podía llenar la información y pedíamos en ese momento datos personales, porque lo importante era que pudiéramos hacer que la persona que estaba brindando la información pues que rindiera cuentas, ¿no? Que pudiéramos hablarle a esa persona, llamarla por su nombre y pedirle, ¿no? Que no fuera un rostro anónimo creando más caos, ¿no? Sino todo lo contrario, que se hiciera responsable de la información que estaba brindando. Y Verificado 19S tuvo como 2 expresiones principales. La primera fue una que a mí me gusta llamarle como de high technology, que fue el mapa colaborativo, las imágenes que mostré. Y la intención, este fue un esfuerzo de principalmente programadores que estuvieron junto con Google, Twitter y como todos los tech giants, una forma de hacer que algoritmos estos algoritmos pudieran procesar la información y mostrar solo lo que estaba verificado. En un inicio nos dijeron que se iba a tomar 3 horas en hacerse, pasaron 12 horas y no habían avances, entonces quedaba claro que mientras que era una gran idea y que aún está pendiente a la fecha crear una herramienta así, simplemente no era posible y que había una emergencia que atender. Entonces la segunda expresión de Verificado 19S fue la que realmente causó un impacto positivo y es la que fue de baja tecnología. No sé si reconocen estos postales que se movieron pues en todas las redes, WhatsApp, Twitter, Facebook. Y
funcionó de una forma mucho más sencilla, que creo que hay una gran lección de verificado. Éramos una red de personas que en confianza estaba compartiendo información, y esto se movió principalmente en grupos de WhatsApp. Pero hasta la fecha yo sigo conociendo personas que participaron en Verificado 19S que no conocía sus rostros, pero era como, sí, cierto, tú estabas en la red de transporte hacia Morelos o lo que sea. O sea, hubo una solidaridad pues en confianza que permitió que esto se moviera. Y bueno, esto es algo como importante, ¿no? Hay veces, sobre todo en estas épocas, y yo como joven, que apostamos mucho a la tecnología alta como para resolver nuestros problemas, pero la experiencia de Verificado fue que no fue la alta tecnología, sino fue la confianza entre personas y una forma de comunicarnos, que fue WhatsApp y llamadas por teléfono, lo que lo permitió. Y bueno, es difícil medir el impacto de Verificado 19S, o sea, en el contexto de la emergencia, por más que queríamos y sí estábamos muy conscientes de que había que levantar datos para poder medir el impacto de lo que estábamos haciendo, porque muchas de las personas que estábamos ahí llevamos años trabajando en políticas públicas o en periodismo de datos o todas estas cuestiones que nos obligan a poder brindar de una forma objetiva y científica el impacto de nuestro trabajo, pero la emergencia era tal que no nos lo permitía. Y a un año apenas, o bueno, seguimos trabajando estos procesos para poder entender realmente qué fue lo que hicimos. Pero hay una anécdota que me gustaría compartirles que sí da un poco de luz de lo que fue el impacto. Ya más de 10 días después del 19, ya estábamos en octubre, una persona con la que colaboré de una forma muy íntima en Verificado 19 se me contó esta historia, que él había regresado a su trabajo y que como muchas personas estaban regresando a la chamba, pues estaban todos contando, no, pues tú qué hiciste en el sismo, tú qué hiciste en el sismo. Y esta persona fue rescatista en Laredo y Ámsterdam. Y dijo que había sido muy difícil las primeras horas del rescate, pero que en cuanto empezó Verificado 19S las cosas empezaron a mejorar, al grado de que hubo un momento que pidió unas botas y le llegaron media hora después. Y esto creo que habla como del poder de lo que es gestionar información de una forma inteligente. Y bueno, para ofrecerles unos números, Verificado 19S, medio contando, fuimos más de 500 voluntarios, pero en realidad fuimos miles. O sea, desde la persona que donó 500,000 pesos para rentar la grúa que estaba en Puebla, a la persona que estuvo arrastrándose entre los escombros para sacar a una persona, todo eso atravesó la red de Verificado para mí. Sí vimos varias personas en logística y ciclistas que se la pasaban dando vueltas y rondas observando y actualizando la información de lo que estaba pasando en los colapsos, pero fue mucho más. Procesamos más de 20,000 datos, ahí dice 29, es un error, más de 20,000 datos que se pueden consultar y descargar en la página verificado19s.org. Creamos más de 10 formularios distintos porque vieron unos temas muy específicos como personas desaparecidas. Ya les conté las 2 plataformas, trabajamos en 5 estados y fueron más de 28 organizaciones de la sociedad civil que participaron en esto. Pero también al final, cuando terminamos, no nos quedó más que, como somos personas que vienen desde la sociedad civil, nos quedaron muchas dudas que hasta la fecha seguimos planteando y estas son preguntas que de hecho preguntamos en octubre del 2017 y que hoy siguen siendo bastante relevantes, ¿no? Fue muy fuerte como algunas de nosotras estuvimos 72 horas sin dormir, cargando con enormes responsabilidades que no nos tocaban como ciudadanos, porque estábamos ante un gobierno que nuevamente le rebasó el contexto y fue incapaz de dar información como nosotros la estábamos dando, veraz, clara, útil y oportuna. También tuvimos que crear redes de logística para dar respuesta al desastre. Entonces es muy difícil imaginar por qué un ciudadano tiene que estar consiguiendo una grúa de 5 toneladas y pues dónde están todos los protocolos, programas, presupuestos, etcétera, ¿no? Hasta la fecha seguimos sin censos de los daños, de damnificados. Hay varias categorías de damnificados, seguimos sin conocer. Una de las incógnitas más grandes son las personas que estaban en vivienda unifamiliar y que sufrieron daños, son de las personas más olvidadas. Casi ni se habla de las personas que perdieron a un ser familiar y la justicia que debe de llegar para ellos. Transparencia en manejo de fondos, incluso los fideicomisos están teniendo problemas con rendir cuentas completamente
de una forma completamente pues, transparente. Y por último, pues estamos ya ante el inicio de una nueva administración y vemos que los que fueron delegados se convirtieron en diputados o senadores, el que era jefe de gobierno ahora es senador. Es decir, varias personas que tuvieron claras responsabilidades según la ley, pues no fueron sancionados ni inhabilitados, simplemente brincaron del lugar y hoy, pues no parece que va a haber una cuestión de justicia como para entender por qué es tan importante que no cometamos estos errores de nuevo. Pero más allá de estos cuestionamientos, lo que buscamos es un futuro, ¿no? Un futuro en el que aprendamos cada vez mejor de los errores y entendamos cómo mejor dar respuesta específicamente a los desastres. Y lo importante aquí es que descubrimos una herramienta para crear inteligencia colectiva de una forma colaborativa y que está abierto a adaptarse conforme a la situación lo demande. Es decir, hay una ventaja en que los ciudadanos no estemos, o sea, por el principio de legalidad como funcionarios, pues sujetos a solo hacer lo que la ley nos permite. Eso es una ventaja. Y desde entonces muchos ciudadanos hemos tomado este espíritu que descubrimos en Verificado y hemos creado nuevas herramientas, nuevos conocimientos. Y un ejemplo de ellos es, por ejemplo, es este documento que es el Manual para la Reconstrucción con Dignidad CDMX, que la organización Ciudadanía 19S, con la cual colaboro, presentamos hace 2 semanas. Y es un manual que creamos entre damnificados, funcionarios, expertos, ciudadanos, para poder ayudar a quienes viven en la Ciudad de México, navegar la burocracia y los trámites y poder acceder a los fondos de reconstrucción. Esto es algo que obviamente va a cambiar en cuanto la ley cambie con la nueva administración y es algo que está abierto a adaptarse de tal forma que la próxima vez que se caiga tu edificio, esperemos que sea la última, pues puedas entender mejor cómo acceder a los fondos que te van a sacar de esa emergencia, ¿no? Y eso es un ejemplo nada más. Verificado 19 actualmente está buscando crear un manual para que la próxima vez levantemos Verificado, en vez de, nos tardó como 1 día y medio, 2 días, la próxima vez levantarlo en 4 horas, esa es nuestra ambición. Y bueno, ya para ir cerrando, nosotros como ciudadanos no queremos sustituir atribuciones que son obligación del Estado, para nada, al contrario, queremos exigir que lo hagan mejor. Pero sí tenemos que reconocer que tenemos, como mencioné hace rato, ventajas como ciudadanos y que reconocemos que estamos en un sistema donde hay múltiples actores, sobre todo cuando se enfrenta a un desastre, se da respuesta. Y hasta ahora la intuición es que los ciudadanos tenemos una participación importante en lo que es la gestión de la información. Si bien no nos debe de corresponder el liderazgo en cómo se maneja la política pública o en coordinar las acciones que dan respuesta al desastre y mucho menos en rendir cuentas en manejo de fondos para poder atenderlo, sí tenemos una posición privilegiada que quizá tengamos que explorar en lo que es gestionar la información. Y esto sobre todo porque si nosotros como externos, los ciudadanos, tenemos la oportunidad con herramientas digitales que se comportan de manera transparente y generativa, de dar una perspectiva neutral sobre un desastre y así trabajar para que todos seamos más inteligentes. Y bueno, en este espíritu, hoy en la mañana Mexicanos contra la Corrupción presentó este reportaje que creo que deberían de revisar, se llama ¿Por qué se cayó mi edificio? Y bueno, aquí quiero dar como ya llegar un poco a lo que nos encierra en o lo que nos engloba en esta conferencia del patrimonio, es que estamos hablando de sismos, estamos hablando de la caída de patrimonios y eso obviamente incluye el patrimonio cultural. ¿Por qué se cae un edificio? Y ya se ha mencionado los panelistas anteriores, o sea, esto lo decía el arquitecto, que los desastres naturales no son desastres naturales, son desastres antropológicos. Los fenómenos ocurren y seguirán ocurriendo, pero en la medida en que nosotros sigamos ignorando, a veces intencionalmente y con dolo, cómo es que nos afecta un fenómeno para que se convierta en desastre, pues vamos a seguir teniendo estos problemas. Y yo hoy pongo el dedo en el renglón en la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México, claro que en otras ciudades del país también, pero es muy importante que entendamos que la corrupción que afecta lo que está construido es lo que mata a las personas
Y nosotros como personas que estamos trabajando en la conservación de estas estructuras, sean de interés patrimonio cultural de la nación o no, tenemos un rol muy importante en vigilar que esta corrupción, el que un hotel, un espacio catalogado no se convierta en el negocio de una persona. Pero muchas veces yo entiendo por cómo funciona pues nuestro gobierno, es muy difícil la posición de alguien para poder denunciarlo, y por eso ofrezco la provocación. Este es otro ejemplo que se llama obrachueca.com, que va un poco hacia ese sentido, que es denunciar, o sea, es una herramienta ciudadana de denunciar irregularidades en la construcción en la Ciudad de México, y hay varias categorías. Una de las que están incluidas es denunciar acciones en edificios catalogados, ¿no? Y bueno, ya la provocación es pues que si hacemos un verificado 19S pero del patrimonio. Y esto quiere decir que, mientras que es muy importante y es obligación de organismos como el Senapred crear un atlas de riesgo y levantar información sobre el patrimonio y hacerlo abierto, no debe de ser una atribución exclusiva, porque, insisto, cuando en la experiencia de México, cuando es el propio gobierno quien gestiona la información, pues son juez y parte y la información no termina siendo tan neutral. Y por eso conté que el mapa que me estaba dando los datos, Protección Civil y Presidencia, el día de la emergencia tenía errores. Entonces es importante reconocer eso, es que nuestros sistemas no son perfectos, y en la medida que nos abramos a que ciudadanos, usando herramientas digitales, las podamos escrutinar colaborativamente, mayor va a ser nuestra inteligencia y mejor vamos a conservar no solo la vida humana, pero también el patrimonio cultural. Entonces la idea es como ir trabajando hacia un ciclo virtuoso donde sí ocurre un sismo, el que pasó el año pasado, sí levantamos datos sobre edificios dañados, patrimoniales o no, y abrimos esos datos y los verificamos en conjunto. Y no solo eso, sino hay que darle seguimiento a cómo se le está dando respuesta, porque también esos edificios patrimoniales, y estoy hablando solo de patrimonio cultural, diré arquitectónico, lejos hay muchos otros tipos, pero esos edificios se vuelven vulnerables a que otras situaciones les pase y terminen por perderse. Y bueno, ya cerrando, es que dentro de los esfuerzos que estamos haciendo desde Ciudadanía 19S y Verificado 19S, está crear un sistema de información geográfica que nutra el atlas de riesgos de la Ciudad de México y también el nacional, pero el mapa que les estoy mostrando ahorita es el levantamiento, es una base de datos que abrimos hace poco, logramos por fin abrirlo, sobre inmuebles dañados por los sismos de 2017 en el área metropolitana. Y es una base de datos que vamos en los próximos meses a abrir y pedir que tanto la comunidad académica como la que trabaja en gobierno, como los ciudadanos, quien esté interesado, colabore y pues hagamos poco a poco esta inteligencia colectiva operar para protegernos a nosotros y a los edificios. Muchas gracias. Muchas gracias. Sé que tienes que correr. Tengo que correr. Sí, lo siento mucho. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Bien. Continuamos con Alejandro Salafranca Vázquez. Él es licenciado en Antropología con especialidad en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y candidato a doctor en Historia Contemporánea por la UNED de Madrid. Recientemente participó en el libro Comunidades en Movimiento, aproximaciones a la expresión inmaterial del patrimonio cultural, con el capítulo El Quijote y los usos del español en México, una ventana etnohistórica a un patrimonio cultural inmaterial. Ha desarrollado una larga carrera en el servicio público, destacando su paso como titular en la dirección del Servicio Profesional de Carrera en la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, la Dirección de Evaluación de la Gestión en la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, la Dirección de Planeación y posteriormente la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Coordinación de Patrimonio Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la ahora CDMX. Actualmente, Ciudad de México. Actualmente es Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Cultura Federal. Por favor. Muy buenas tardes a todos.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al INA, al museo. Como siempre que vengo aquí al INA, me siento en casa. Yo voy a cambiar un poco el tercio. Les quiero comentar qué esfuerzos institucionales se ha hecho desde el sector cultura para dotarse de las herramientas de planeación y tecnológicas para la preservación del patrimonio. ¿Así está bien? ¿Se me oye? ¿Sí? Les decía entonces que les quisiera explicar muy rápido cuáles han sido los esfuerzos institucionales del sector cultura para poner todo el material de la tecnología contemporánea digital al servicio de la conservación, la preservación y la difusión del patrimonio. Que esto va a llevar finalmente a una reflexión que tiene que ver en parte con lo que nos explicó el ponente que me antecedió, que es cómo esos medios pueden ser útiles o no, o más o menos útiles en un contexto de desastre. Pero, en fin, para llegar al desastre o la atención de él hay que explicar un poco cuál es la arquitectura de la planeación de todo el sistema en sí mismo. Entonces, les quiero hablar de un instrumento nuevo. Como saben ustedes, la Secretaría de Cultura es nueva. La Secretaría de Cultura se crea en 2015, pero tiene estructura y normatividad fuerte a partir del 16 y opera, digamos que, plenamente dentro de que es incipiente, plenamente a partir del 17. La única dirección general que se creó nueva junto a la Secretaría de Cultura, la única dirección general nueva que se crea es la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Es decir, el resto de las áreas cambian de nombre, se complementan las atribuciones, pero solo se crea un área de nuevo cuño, que es esta Dirección General de Tecnologías de la Información. Y el objetivo y el espíritu de la creación era justamente crear un área que tuviera atribuciones de planeación sectorial en materia de tecnologías de la información, pero puestas al servicio de lo sustantivo. Es decir, no hay nada nuevo en tener áreas de informática en las instituciones. Eso tiene 20, 25, 30 años, que son las áreas que nos dotan de Internet, de teléfono, de voz y datos, de cableado, etcétera. Lo que no estaba tan claro es poner toda la innovación tecnológica digital al servicio de la conservación, la difusión y la preservación del patrimonio. Esa política, ese marco de reflexión, ese marco de atribución, quién lo debe hacer, cómo se debe hacer y cómo se debe articular. Esto no significa que antes de la creación de la Dirección General no existiesen políticas digitales en cultura. Lo que no existían políticas digitales de cultura en el INBA, existía en el INA, existía en el CONACULTA, existía en el CENAR, en fin. Lo que no existía era un área estratégica con vocación de sector y que pudiese dar líneas maestras en general para esta articulación de política pública. Estaba atomizado el esfuerzo, atomizado el talento, y esta atomización tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas porque se desperdician oportunidades. En fin, lo primero que se hizo entonces es crear la Agenda Digital de Cultura. La Agenda Digital de Cultura es el instrumento normativo general de la Secretaría que, tras una reflexión transversal de muchos meses, con mucha gente, con muchas voluntades e inteligencia, se hizo un documento que es la columna vertebral de la prospectiva de qué se debe hacer desde la cultura para que la tecnología sea un aliado, sin olvidar, que esto es fundamental, que el objetivo de una Secretaría de Cultura es, entre otros muchos, la difusión y la preservación del patrimonio cultural, paleontológico, arqueológico, histórico, contemporáneo, etc. El objetivo es ese, y que la tecnología es un instrumento, no es un fin en sí mismo. El fin es otro. Entonces, ¿cómo poner esta revolución tecnológica al servicio, sin que nos ceguemos, al servicio de lo medular? Y esto es lo que se consiguió y se publicó en junio
del 2018. Voy rápido. El objetivo entonces de la Agenda Digital de Cultura es potenciar la creación, investigación, difusión y preservación de las expresiones culturales de México a través de las herramientas digitales y permitir que se difundan y sean accesibles en México y en el extranjero. Ese es el objetivo fundamental de la Agenda Digital de Cultura y, por ende, de las políticas públicas de cultura en materia de innovación digital. 7 ejes. 7 ejes son los 7 grandes campos de acción que definió el grupo que construyó el documento para actuar. ¿Qué 7 ejes son? Muy rápido. El primero es desarrollo de habilidades digitales. Es decir, nos dimos cuenta que tanto en la ciudadanía, pero también al interior del sector, no había un piso parejo en torno a habilidades digitales. Hace falta un esfuerzo enorme de capacitación para que tengamos un músculo humano importante de conocimiento en la calle y al interior de las instituciones que manejen, que estén cómodos, que sean ágiles, que sean duchos en el manejo de todo el índice de materiales digitales que hay. Es decir, hay mucha gente muy bien capacitada, pero hacen falta más, mejores, con más profundidad y más actualizados. Es decir, la brecha digital en conocimientos es fuerte y hacía falta hacer un esfuerzo importantísimo en que el sector público cultural en México estuviera a la vanguardia y los recursos humanos estuvieran a la vanguardia del conocimiento. Inclusión y participación social. Esto es fundamental porque lo que se quiere conseguir con esto es, entre otras muchas cosas, el fortalecimiento de la presencia de los contenidos digitales en todo el mundo de la red, en español y en las lenguas indígenas nacionales, la promoción de desarrollos tecnológicos que impulsen la inclusión, el fomento de uso de estándares internacionales y el impulso de programas de participación colectiva para la innovación, como los que nos presentó el ponente anterior, aunque esto está hecho y pensado no para un ambiente de crisis y de caos, sino para un ambiente de preservación del patrimonio. Pero vamos a ver que si se construyen los sistemas, si se construyen los tejidos, si se construye la confianza y si se construye el diálogo en tiempos de normalidad, eso luego es muy útil en tiempos de crisis. Es decir, si las plataformas existen, si la participación existe, si el diálogo existe y las plataformas son democráticas y participativas y no despóticas, cuando viene la crisis está la arquitectura hecha, está la ductilidad del sistema para adaptarse a la crisis. Esta es la idea. Tengan en cuenta ustedes que esta agenda digital, insisto, está construida no en un momento de crisis, está construida en una planeación de normalidad, ¿no? El siguiente eje es la sustentabilidad. Esto es fundamental porque los cementerios de las instituciones de México están llenos de cadáveres digitales, están llenos de apps, de aplicaciones, de sistemas, sistemitas, sistemotes, es decir, todo lo que se hace y dice, esto se hizo hace 3 años, parece el Pleistoceno tardío, ¿no? Y son cosas que se hicieron hace 3 años, pero no continuó, y el mantenimiento y el sistema que cambió, el operativo. Es decir, la esencia perecedera de gran parte de las construcciones digitales es impresionante. Y el objetivo es que lo digital sea perdurable, sea sostenible, sea sustentable. Esto es fundamental. Y esto tiene que ver no solo con tecnología, esto tiene que ver fundamentalmente con problemas organizacionales, problemas de personal y problemas presupuestales. La sustentabilidad tecnológica fundamentalmente no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la capacidad de las organizaciones para dotarse de sistemas que sirvan muchos años. Esta es la idea, que sirvan muchos años. Los sistemas no pueden ser de lo uso y lo tiro como los celulares.
que usa uno en lo individual. En fin, este es un eje importante. El siguiente eje era el de la infraestructura tecnológica, porque todo esto que les hablo ahora suena muy bien, pero finalmente sí tengo que tener Internet, y sí tengo que tener un teléfono, y sí tengo que tener una computadora, y sí debe haber conectividad donde está el patrimonio. Y el patrimonio está en todo el país, un país enorme, variado, extenso, complejo. Es complejo en lo cultural, en lo antropológico, en lo sociológico, en lo geográfico, y por tanto el patrimonio cultural de México está en cada rincón, en cada montaña, en cada valle, en cada pueblo, y por tanto si queremos poner la tecnología al servicio de eso, tiene que llegar la conectividad a cada iglesia, a cada rincón, a cada casa de adobe, a cada pueblo, a cada valle, a cada río, en fin. Es importante dotar al país de una infraestructura tecnológica importante para muchas cosas, pero entre ellas, que es lo que nos toca hoy, para la preservación y conservación del patrimonio. La integración sectorial, este es un eje más endogámico, pero era importante que una Secretaría de Cultura nueva, que coordina áreas con una historia y una trayectoria y un prestigio impresionantes como el INA, como el INBA, como la Dirección General de Sitios y Monumentos, etcétera, son instituciones que han estado construyendo su patrimonio tecnológico, su know-how tecnológico por muchos años, pero no de forma articulada. Es decir, entonces era importante que empezase a haber un diálogo estructural en cuanto a las políticas tecnológicas de estas áreas, donde había algunas que estaban en el siglo XXI rascándole al XXII y otras estaban en la última fase del virreinato. Es decir, había disparidades en las áreas de la Secretaría en cuanto a esto y hacía falta un piso parejo en la plataforma y en el pensamiento y la reflexión tecnológica de la Secretaría. Entonces, este era otro punto. Quizás un punto más interno, pero era importante tocarlo. Y, finalmente, lo medular, que es que todo esto se hace para preservar, para investigar y para difundir el patrimonio. La preservación, hacer una digitalización sustentable del patrimonio a largo plazo. ¿Por qué la insistencia del largo plazo? Porque la digitalización no sabemos todavía cuánta durabilidad tiene. Es decir, conservar un cuadro digitalmente mediante una foto en un buen sistema, etcétera, ¿eso cuánto dura? ¿10 años, 50 años, 20 años? No lo sabemos. No lo sabemos aún. Por ejemplo, sí sabemos que una película en celuloide, cuando menos, dura 100 años, porque lo hemos vivido ya. ¿Cuánto dura una película en digital? Pues no lo sabemos aún. Entonces, reflexionar sobre lo digital en la preservación sin endiosar a lo digital, sin quemarle incienso acríticamente, sino usar la tecnología no de una forma teológica, sino de una forma positivista y científica, es importante. Es reflexionar críticamente cómo la digitalización nos puede ayudar a preservar de la mejor forma que se pueda, pero estar atentos a que la digitalización cambia, varía, y tenemos que verlo como antropólogos, como historiadores, como amantes del patrimonio en perspectiva histórica. ¿Qué va a pasar con todos nuestros juguetitos dentro de 25 años? ¿Nos servirá? ¿No? ¿Cómo? En fin. La investigación. Investigación de las expresiones culturales y consolidación de proyectos digitales dedicados a la educación artística y añadiría yo que cultural. El tema de la investigación es que tenemos que tomarnos lo digital tan en serio como cualquier otra cosa. No podemos ser, insisto, consumidores neocoloniales de lo digital. Tenemos que reflexionar sobre lo digital, posicionarnos ante ello y usarlo críticamente, aliarnos con ellos y que nos sirva en nuestra tarea fundamental. Y la tarea donde quizás lo digital en lo inmediato sea más útil y tangiblemente útil es en la difusión. Es decir, en la implementación de modelos digitales innovadores para la difusión, divulgación y apropiación del patrimonio cultural. Esto sí es incontrovertible. Para la difusión del patrimonio, lo digital hoy es una herramienta inigualable.
inigualable. Y les pongo un ejemplo que ponía hace unos días en una junta. Hicimos en colaboración con el INAH una experiencia virtual para poder entrar al túnel de la serpiente emplumada de Teotihuacán, túnel que no se puede entrar, o se puede entrar una o dos gentes. Esta experiencia virtual hecha con el INAH, que por cierto pueden verla aquí en el museo, en la sala de Teotihuacán, pero aquí pueden verla en 4 sillas, en 4 espacios, etc. Se subió esta experiencia al canal de YouTube del INAH y de la Secretaría, y en 9 días lo vieron 1.800.000 personas. O siendo más justos, se reprodujo 1.800.000 veces. No sé cuántas personas había atrás de ello. Pero es impresionante. O sea, cuántas filas, cuántos meses, cuántos años harán falta para que las 4 posiciones físicas que estén aquí puedan acudir 1 millón de personas. Es decir, para la difusión en todo el mundo lo digital es incontrovertible. Todo lo crítico que soy en el tema de preservación, soy de entusiasta en el tema de la difusión. Perdón, me solté. Pues no falta ahí algo, no importa. Ejemplos, les quiero poner algunos ejemplos y les pongo. Se lanzó hace unos meses una plataforma, les quiero poner algunos ejemplos en concreto de esto, que se llama Museos de México. Una plataforma útil para 3 cosas. Útil para la difusión, útil para la conservación y útil para la investigación. Lo que hicimos fue escoger como un programa piloto nada menos que al museo que nos acoge hoy, el Nacional de Antropología, el Nacional de Arte, el Nacional de Historia, Arte Moderno, Virreinato, Nacional de la Estampa y Museo Nacional de Culturas Populares. Museos del INAH, museos del INBA y museos que no son ni del INAH ni del INBA. Bueno, la idea era hacer un programa de digitalización de sus colecciones, no solo de las colecciones expuestas, sino de todas las colecciones que... Entonces, sacar a la luz en páginas web de cada uno de los museos todo el patrimonio que tuvieran digitalizado ya. Y hacerlo significaba invertir en fotografiarlo, invertir en catalogarlo, pero además hacerlo de tal suerte que la información del Museo de Antropología fuera compatible con la del Virreinato, o con la del MAM, o con la del MAP, etc. Es decir, que el patrimonio tuviera en su catalogación digital una homogenización de tal suerte que el que busque obras de arte o piezas patrimoniales del patrimonio cultural de México no necesite saber que existe un organigrama que dice que este museo pertenece al INBA, aquel al INAH, etc. Que si yo pongo Chichén Itzá en un buscador, el buscador encuentre todo lo que de Chichén Itzá hay en el Museo de Antropología, pero a lo mejor hay cuadros de Chichén Itzá o inspirados en Chichén, quiero decir, de arte contemporáneo en el MAM. Entonces se pueda ver. Esto fue un experimento para demostrar que era conseguible. Algo pasa con la presentación que no se ve, ¿eh? Si se fijan, hay... Sí. Ven, hay un complot aquí contra la presentación. No se ve. No se ve. Pero bueno, la idea era explicarles que lo que se consiguió con este proyecto es que 100.000 objetos digitales patrimoniales estuvieran en estas 7 páginas web. Ojo, páginas web independientes, ¿eh? Cada quien con su estética, cada quien con su personalidad. Pero atrás, entre bambalinas, esos 100.000 objetos se conocen, se leen, se articulan. ¿Esto es muy útil para investigar? Pues claro, porque puedo investigar la pieza sin tocarla, sin molestarla, sin sacarla de contexto. Para la difusión, impresionante. Puedo ver, por ejemplo, el repositorio de este museo digital tiene, si mi memoria no me falla en esta página, 14.000 piezas. 14.000 piezas que puedo ver una a una, catalogadas, comentadas, etcétera. Bien, este es uno de los proyectos. El otro que no se ve, pero tengan fe en mí, que sí existe, es el proyecto
del repositorio, bueno, mira, este sí se vio algo, del repositorio del Patrimonio Cultural de México. Este es lo mismo que le dije antes de los museos, pero con todas las instituciones del sector. Es decir, donde esté no solo unos museos del INAH y unos museos del INBA y unos museos de la Secretaría, sino estén todo el INAH, todo el INBA, todos sus museos, todos sus centros de investigación, y no solo ellos, donde esté el Canal 22, el Canal 23, el CENART, el CCC, IMCINE, la Dirección General de Bibliotecas, la Dirección General de Publicaciones, el INER, Indautor, FONCA. Es decir, todo el patrimonio institucional federal de México, todo ese patrimonio que atesora digitalizado al servicio de cualquier ciudadano que no necesite hacer una maestría en organigrama federal para saber que existe todo esto. O sea, ¿qué diferencia hay entre el Canal 22 y 23? Pues eso lo sabemos los que trabajamos aquí, pero fuera, ¿qué diferencia hay entre IMCINE y Estudios Churubusco y CCC? Bueno, en fin, ¿quién sabe fuera de México que la responsabilidad del INAH acaba en la Nochevieja de 1899 y a partir de Año Nuevo del 1900 empieza el INBA? Bueno, pues eso nada más que lo sabemos aquí en casa. Finalmente, si yo pongo, si yo quiero buscar algo, quiero que me lo dé. Entonces, el objetivo es, sin quitarle paternidad alguna a los objetos y sin perder la trazabilidad, que haya un buscador inteligente que encuentre todo esté en la institución que esté. Y si yo pongo revolución, me pueda encontrar todo lo que de la revolución hay en los fondos del INAH, que es muchísimo, todo lo que de la revolución hay en los fondos del INERM, que es un instituto que se creó para eso, todo lo que hay en el INBA y todo lo que tenga que ver con la revolución. Música, fotos, tesis, videos, todo. Cuando digo todo, es todo. Y para esto es muy útil para la preservación, porque todo va a estar en orden, todo puede estar catalogado, georreferenciado, en un vocabulario compatible, en fin, y todo esto va creando. Esto se presenta en unos días y va a tener cientos de miles de objetos. Ejemplos concretos de cómo la tecnología nos ayuda en cosas muy, muy específicas. Por ejemplo, un acuerdo de colaboración con CIARC, que significa tener los inmuebles que decidamos no solo digitalizados y catalogados, sino escaneados completamente, de manera que si alguna vez les pasa algo por lluvia, por temblores, por guerras, tengamos un nivel de documentación de tal capacidad que su restauración tenga garantías de éxito. Esto es tecnología pura, contemporánea, aplicado a la documentación de inmuebles. En una primera etapa estamos haciéndolo con la Catedral y con Bellas Artes. Les quiero comentar que los planos de la Catedral de ciertas medidas todavía estaban con unidades de medida virreinales, lo que estaba muy bien, pero hacía muchos siglos que no se hacía una medición completa con tecnología contemporánea. Entonces es importante y esto se está haciendo ya. Con sistemas como estos, por ejemplo, hay la capacidad de poder reconstruir sitios como Palmira, en Siria, destruidos en la guerra que ha habido en Siria. Entonces, solamente documentando bien y sabiendo cómo eran. Estoy poniéndome ya en el ejemplo más caótico, que es el desastre. O sea, no es una grieta, sino es que lo dinamiten. Pero incluso estas cosas ocurren y pasan. En Europa, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, ocurrió masivamente. Y una parte que nos permite la tecnología actual es poder conservar memoria fehaciente de cómo eran para hacer el intento de recuperación. Esto era lo del túnel de la serpiente, que no se los voy a contar ya, se los conté ya. En fin, Gigapixel es otra tecnología que también aplicamos a los museos de el INAH y de el INBA, que es exactamente, esto es para preservar objetos más chicos. Si CIARC
Muy bien, si CIARC era para inmuebles, Gigapixel es para objetos en concreto, para telas, para cuadros. Es decir, hay una tecnología para cada cosa. Este tipo de tecnología significa que tomas un cuadro, por ponerles un ejemplo, y se le toman 100 fotos al cuadro. Se cuadricula, se toman 100 fotos y hay una app especial para poder ver y almacenar. La calidad con la que se puede ver es impactante. Y esto es muy útil para investigarlo, para escudriñarlo, permítaseme el adjetivo verbalizado entusiasta, casi para engolfarse con la obra, ¿verdad? Porque es apasionante. Pero en casos de desastre sirve para saber cómo era, para saber qué grieta había, qué color, qué tono, en fin. Y un desastre en pintura no solo hablo de una guerra o de alguien que lo apuñale, sino de un accidente, el paso del tiempo, el polvo, el sol, un traslado, en fin, este tipo de tecnología es impresionante. Entonces, como se dan cuenta, cada tecnología sirve para una cosa. Es decir, si un repositorio interoperable es útil para que convivan 1 millón de objetos, el láser es para inmuebles, el gigapixel es para piezas, etcétera, ¿no? Y por último, acabo, que me quedan 3 minutos y 20 segundos, les digo que finalmente una de las problemáticas fundamentales, y tiene que ver con cierta dispersión de información en la Secretaría en general, es que cuando llegan los desastres, la pregunta que hacía el arquitecto Raúl Delgado es: ¿estábamos preparados tecnológicamente para afrontar el desastre? La respuesta es sí. Los déficits de preparación no eran tecnológicos, eran de organización, eran de bases de datos, pero no de la tecnología de las bases de datos, sino de la centralización de la información. Es decir, como la Secretaría de Cultura viene, como les explicaba antes, de muchas instituciones, hay muchas bases de datos. El INAH tiene o tenía, porque en este año ha construido otras, pero históricamente el INAH tenía bases de datos muy sólidas, de muchos años, pero de un área, de otra, de un nicho de atribución, de otro. El INBA exactamente igual, sitios y monumentos exactamente igual. Existía la base de datos única, compatible, interoperable, que dándole un botón yo pueda ver lo del arquitecto Raúl del Delgado y los centros SINA y el sistema único de registros y el área de Barandrano y el área de... ¿Estaba eso unificado? No. ¿Estaba la tecnología? Sí. ¿Los sistemas eran buenos? Sí. ¿La información era buena? Sí. ¿Era útil en una crisis para consultarla en 24 horas con un golpe de dedo? No. ¿Eso es un problema tecnológico? No. Es un problema organizativo, atributivo, que la crisis esta ayudó, y la crisis además y la creación de una institución que ayude a la coordinación en general. Les pongo el ejemplo de que la plataforma colaborativa para compartir georreferenciadamente toda la información de la Secretaría estaba lista el 21 de septiembre, no teniendo como base el temblor del 19. Ojo, no es para tanto, sino el temblor de principios de mes. ¿En qué se tardó más el sector? Que no pudo ser en un día, en subir homologadamente todas las bases de datos, que había bases de datos del seguro, bases de datos de investigación, bases de datos en un lenguaje, en otro. Articular esa información para tener una base de datos sectorial del patrimonio, sin importar las atribuciones de las 2, 3, 4, 5 áreas, nos tardamos, o se tardó el sector unos cuantos días, pero no es un problema de tecnología, ni de capacidad, ni de habilidades, sino de organización. Por tanto, la información de estas plataformas era veraz, sí. Era clara, sí. Era útil, sí. ¿Fue oportuna? Casi, porque no estuvo ese mismo día. Y aquí no estamos hablando de un tema tan espeluznante como el salvamento de vidas, etcétera. Esto es la información útil para la reconstrucción del patrimonio, que se hace sin pausa, pero hay que hacerlo sin prisa.
Hay que hacerlo inmediatamente, sin prisa, porque un escombro histórico es una fuente de información. Por tanto, si se cae un hospital, lo que se hace es que se limpia y se construye otro. Si se cae una iglesia, hay que catalogar piedra a piedra, yeso a yeso, escultura a escultura, porque la reconstrucción de esa iglesia, ese palacio o esa escultura se hace con el material destruido y, por tanto, hay que hacer esa reconstrucción fina. Por tanto, esto no era un sistema para la reconstrucción inmediata. Tú puedes volver a construir una escuela con un plano de una escuela muy rápido. Una iglesia, es esa. No hay un plano igual de agarro la que me gustó, agarro Santa Prisca y la reproduzco 50 veces. Eso no existe. Cada iglesia, cada pintura es única e irrepetible y, por tanto, los restos de su destrucción es el ADN de la construcción. Por eso aquí no hay ese sentimiento de prisa absoluta, pero de todas formas la reconstrucción empieza más rápido cuando las bases de datos estén interoperables y juntas. En conclusión, prepararse para la interoperabilidad y prepararse para que la tecnología nos sea útil para la guerra y para la paz, para lo ordinario y para lo extraordinario, para lo nimio y para lo sublime, es lo que nos da impulso y lo que estamos intentando hacer con el concurso de todas las áreas de la Secretaría desde esta jovencísima área de tecnologías de la información. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, pues quiero agradecer a todos su inmensa paciencia a lo largo de una jornada en la que hemos hecho milagros para ajustarnos al horario. Si alguien tuviera alguna pregunta, que tuviéramos un par de preguntas en la sala para cerrar el día. Si no, vamos a dejar las tarjetas que hemos puesto para poder compartir a partir de los correos electrónicos, incluso múltiples líneas de respuesta. Invitarlos mañana, de acuerdo a lo que está planteado en el programa, para encontrarnos aquí mismo. Igual el programa, empezamos el registro a las 9, pero empezamos a las 10 de la mañana, si estoy en lo correcto. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí. House. En Guatemala, ¿no? Sí. Mi pregunta va relacionada a lo que comentaba. Esta nueva base de datos, estos nuevos... no sé, comentaste algo acerca de una nueva digitalización del escaneo de documentos históricos. ¿Qué pasa? Esa información que tienen documentos históricos no puede ser útil para esto que se está planteando, se va a volver a digitalizar, se va a volver a gastar dinero en este recurso. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, veo como que hay una desarticulación o no sé si esté confundido, digo, no lo sé. En 2010, tengo entendido, hubo varias presentaciones y ¿qué pasa con esa información? ¿Se va a quedar guardada ahí? ¿No sirve para esto que se está proponiendo? Gracias. Muy bien. ¿Contesto eso o alguna más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, si no. ¿No? Okay. ¿Contesto entonces a esto? Sí, si no, concluimos con esa pregunta. Si no recuerdo mal, incluso ese proceso de digitalización se hizo en el INA con una colaboración con el Instituto Politécnico de Valencia, si no me acuerdo mal, y se hizo una exposición en Guatemala, etcétera. No, todo eso se suma. Ahora, ¿qué se está haciendo con CIARC? Que, por cierto, es una donación, es gratuito, es una fundación que lo dona, con lo que el costo es cero. Es cero de esos dos inmuebles, claro. Si se quieren hacer 100, se hacen. Pero bueno, lo que se hace ahora es que la tecnología de escáner de 2010 a 2007 ha cambiado mucho y para bien. Y, por ejemplo, en 2010 no se usaron drones y ahora sí, para hacer el escaneo de arriba a abajo. Este escaneo es interno y es externo.
Es decir, con lo que también se pueden ver los artesonados, las columnas por dentro, etcétera, ¿no? Es decir, es darle vueltas de tuerca a tecnologías que nos ayudan cada vez a tener la catedral, que es un portaaviones patrimonial, una cosa enorme, es tenerla cada vez asida de mejor forma tecnológicamente. ¿Cómo? Hay que seguir investigando. Insisto que la tecnología no es más que es una herramienta. Hay que seguir investigando la catedral, sus estilos, sus fases constructivas, porque la investigación histórica y artística dura te da sentido y te da luz a hallazgos que encuentras en la digitalización. Que de repente te encuentras que abajo de este arco había otro. ¿Y por qué? ¿Y dónde? Y resulta que si tomas un escáner por primera vez desde el cielo, te das cuenta que esta cúpula era más así y asado y que la transición del barroco al neoclásico fue como se pensó o no. En fin, esto es un mundo inacabable y tiene que ser así. Y te aseguro que si nos vemos aquí en 2026, habrá un sistema que deje infantilizado a lo que estamos haciendo ahora. Pero lo que estamos haciendo ahora complementa al esfuerzo que se hizo con el Politécnico en 2010, claro. Así es. Muy bien, muchas gracias. Nos veremos mañana para el registro. ¿Todavía tenemos alguien más? Bueno, si quieres me la... Era una pregunta básica sobre los derechos de la imagen, los derechos de autor. Fundamental. Ya que tú dices que donan el tiempo para reproducir todas esas imágenes, pinturas, que hay unas que sabemos que por la cantidad de años pues son libres, pero aún así el que ellos controlen las imágenes, hasta qué punto, si tú haces un contrato con ellos o si ellos las pueden vender a un futuro, porque pues igual ellos son los que le están documentando. ¿Cómo están manejando los derechos de autor de las imágenes? Bueno, si te refieres al repositorio, que es lo que tiene casi 1 millón de imágenes, porque lo que son acuerdos con instituciones que nos digitalizan, eso es un acuerdo, es un convenio claro en que los derechos son del INA, del INBA, de la Secretaría, según quien sea, ¿no? En el caso de la digitalización de Bellas Artes, los derechos absolutos son de Bellas Artes. Ahí no hay duda. Pero la pregunta... Si te refieres a los cientos de miles de objetos que van a convivir en el repositorio, es interesantísima y muy compleja. Les prometo que no se los voy a contar ahora porque los agoto, pero sí la arquitectura jurídica que hemos tenido que construir para poder mostrar en la red el patrimonio preservado por las instituciones ha sido enorme, porque hay temporalidades muy claras. Por ejemplo, el INA, por su temporalidad, que es desde las noches de los tiempos hasta diciembre de 1899, casi no hay problema, porque la mayoría de los derechos pertenecen al Estado y si toma la decisión el Estado de mostrarlos, puede mostrarlo. El INBA es el caso contrario. El INBA, que tiene el patrimonio que se llama en México patrimonio artístico, que corresponde al siglo XX, lo que llamamos del XXI, la mayoría de los derechos están vivos y vigentes porque están o los artistas vivos o los parientes, los nietos, los sobrinos, las viudas, los viudos, en fin. Ahí ha habido que construir una arquitectura caso por caso, tipología por tipología, colección por colección, porque no basta que un cuadro del siglo XX esté en un museo nacional para que los derechos de imagen de ese cuadro le pertenezcan al museo o al INBA. Hay que llegar a un acuerdo en específico. Y con la música ni les cuento, lo que significa con las musitecas, etcétera. Entonces, ha sido un trabajo encanecedor, es decir, yo tenía el pelo más oscuro hace unos años, un trabajo agotador, pero creo que la noticia que les quiero dar, porque estoy muy contento con ella y me alegra que me pregunte usted eso, es que hemos podido construir una arquitectura sólida, consensuada entre todos los jurídicos del sector, para poder dar respuesta caso a caso a cómo se suben las cosas y, ojo, y cuándo no se puede. Es decir, hay miles de objetos digitales, subibles, compartibles, que ni se van a subir ni se van a compartir porque no se puede.
o no se puede a corto plazo. Pero todo lo que se puede está protegido con un diseño jurídico importante, y la noticia es que se puede más de lo que pensábamos, ¿no? Muchas gracias, de veras. Buenas tardes. Vale. Muchas gracias. Nos vemos mañana registro empieza a las 9, pero empezamos a las 10 de la mañana. Y aprovecho para entregar.